La idea es competir el partido como lo hemos hecho estos últimos días, ¿no? Bueno, salir como el día del Guadalajara, intentar ir a por el partido y bueno, demostrar que quieres ganarlo, ¿no? Creo que es estamos en una dinámica creo muy buena, que el equipo está postulando para intentar ganar los partidos y eso bueno pues es importante, ¿no? Que tal vez a lo mejor hace mes y medio no nos pasaba. Sí, hombre, por supuesto que creo que todos estamos contentos con Powell. Es un jugador que tiene gol, es un jugador que también nos da muchas cosas, ¿no? A nivel de aéreo, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, pues el equipo en general pues trabaja para definir, tanto Longas como yo pues en banda pues hacemos un trabajo también bueno para el equipo y bueno, en definitiva todos los que están ahí, tanto Borja como Peragón o Luna pues están con el arma cargada, ¿no? Yo creo que han sido 2 partidos en los que el equipo ha tenido ocasiones y eso al final es lo más importante, ¿no? Cuando el equipo tiene ocasiones al final llegan los goles. Bueno, pues es un día muy importante pues para meter a un equipo ahí en la pelea y para sacar la cabeza, ¿no? Creo que no solo son digamos estos meses, sino también la temporada pasada fue una temporada complicada. Y creo que bueno pues sería muy bonito, ¿no? Para muchos jugadores, ¿no? El poder sentirse satisfecho, ¿no? De ver bueno la clasificación y verte que no estás en descenso, ¿no? Y eso pasa por jugar estos 90 minutos pues a muerte, ¿no? Como se está haciendo ahora, con esa dinámica que el equipo está intentando tener, basándonos por supuesto en la solidez defensiva, pero intentar pues llegar al área y hacer peligro, ¿no? Y un poco con la ayuda de la afición, por supuesto, que el último día fue extraordinario y lo sentimos, ¿no? Que haya gente detrás nuestra para tirar para adelante. Y creo que el equipo con la llegada de Alessandro pues ha cambiado un poco el carácter y bueno pues ahora creo que el equipo está dando una imagen mucho más positiva, ¿no? Lo notas en la gente que te comenta, ¿no? Que vaya cambio, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que la gente venga aquí sabiendo que el equipo va a pelear, va a disputar cada balón. Y bueno, pues si algún día no estás tan efectivo o el equipo pues juega peor, pero que el esfuerzo sea un poco la base, ¿no? de este equipo. Bueno, yo creo que tienen jugadores arriba que bueno son jugadores que encaran mucho. Entonces supongo que eso va a hacer que en determinados momentos el partido se va a romper, ¿no? Puede que nos pueda beneficiar, lo que pasa que claro, van a ser a veces duelos directos y bueno, creo que ahora mismo nuestra defensa está a un nivel muy alto y no tengo ningún miedo, ¿no? Creo que hemos sabido contrarrestar a equipos importantes y bueno, pues el Reque tiene jugadores por banda que encaran mucho y ese es un poco el hándicap, ¿no? Intentar evitar eso, pero eso va a hacer que a lo mejor en algunas contras el partido se pueda abrir. Digamos, los más veteranos lo puedes llevar mejor, pero es una pena, ¿no? Que haya gente joven que lleve 7-8 meses entre comillas sufriendo, ¿no? Creo que por ellos la verdad es que tengo pues muchísima ilusión de que el equipo pueda salir y puedan disfrutar más, ¿no? A veces hay partidos que bueno, te puedes atrever a hacer más cosas, puedes jugar con más calma, puedes un poquito disfrutar más, ¿no? Creo que el equipo lleva trabajando muy fuerte y eso sería extraordinario, ¿no? El encontrarnos en mitad de tabla para afrontar también el juego que quiere el míster nos ayudaría muchísimo, ¿no? El intentar tener la calma, no estar siempre con la soga al cuello de saber que si no sacas algo positivo sigues ahí abajo, ¿no? Y muy bien, ¿no? La verdad es que muy contento. Tuve un inicio de temporada complicada con la lesión y gracias a Dios pues ya está olvidado, ¿no? Ahora pues trabajando fuerte, pues intentando hacer lo que el míster me propone y muy ilusionado, ¿no? La verdad es que ahí desde la banda izquierda intentando pues ir hacia adentro e intentar pues apoyar ahí a los puntas. La verdad es que estoy muy satisfecho y con muchísima ilusión, ¿no? de sacar este proyecto para adelante, porque creo que es necesario deportivamente, pues como siempre hablamos, ¿no? De hacer las cosas bien, pues para que en un futuro pues el equipo pues pueda asentarse, ¿no? En la segunda división. Sí.